Cúcuta, 287 años, presente y futuro. La historia está escrita. Nuestro invitado, Luis Arturo Melo Díaz, es abogado, es docente universitario y ex candidato a la alcaldía de Cúcuta. Doctor Luis Arturo Melo, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus y para nosotros es un placer contar con usted en esta noche. Bienvenido. Muchas gracias a todos y me honra mucho estar casi que decir que en representación de la Academia de Historia de Norte de Santander, del cual soy miembro de número, para atender las inquietudes que hayan relacionadas con el punto de vista histórico de Cúcuta, el punto de vista actual y el futuro. Pues Jorge Omar, muy buenas noches. Ya está con nosotros el doctor Luis Arturo y vea que nos va a hacer a refrescar la memoria en el pasado, pero también nos vamos a parar en el presente para ver cómo es el futuro de la capital de Norte de Santander. Buenas noches, Rafael, y buenas noches, doctor Luis Arturo. Mucho gusto tenerlo esta noche en el programa. Gracias a todos. Pues usted que es historiador, ¿por qué no nos hace una síntesis de lo que ha sido la vida de nuestra ciudad capital de Norte de Santander? Y luego miramos a ver su bola de cristal, qué tiene allí guardado y qué augurios hay. Pero empecemos con la parte histórica, a ver cómo fue el desarrollo de esta ciudad y en qué estamos, Bueno, es importante, pues los puntos de vista históricos a veces nos separan, nos distancian unos historiadores de otros. Yo siempre he sido muy amigo del realismo, del enfoque histórico de Toynbee, más realidad para conocer más el análisis socioeconómico de cada época. Porque nosotros nos hemos dedicado mucho en la historia colombiana a magnificar los eventos, las fundaciones, las conquistas, la actividad pionera de fundación. Y a veces nos extralimitamos en esas apreciaciones. De Cúcuta, de la época, y en eso he tenido grandes diferencias, mi enfoque histórico y la sola concurrencia a ese otorgamiento de esa escritura, a la que no vino el escribano de Pamplona, sino que vino la primera autoridad de Pamplona, indica que había muchas reticencias, porque realmente el Valle de Guasimal era una invasión. Ese ha sido como traumático, como un ancestro que vamos transmitiendo nosotros constantemente, en el sentido de que es importante invadir, e invadimos todos. El clero, por ejemplo, en ese periodo histórico de la fundación y de la creación de Cúcuta, se invadía mutuamente. Los dominicos invadían a los jesuitas a los capuchinos, y desde entonces este trauma nos ha venido martirizando, en el sentido de que el Cúcuta crece siempre de manera desordenada. La tesis mía es de que el Valle de Guasimal estaba invadido, y tal vez esa circunstancia de invasión fue la que llevó a todos los asistentes, que eran los vecinos del Valle invadido, el Valle de Guasimal, que es el valle que recorremos todos los días nosotros, a la margen izquierda del río Pamplonita y hacia los cerros, porque además ese fue el concepto de la fundación, que haya pastoreo, pero que también haya manera de que los habitantes de la ciudad tengan de dónde traer la leña, de dónde traer, cultivar siquiera lo del pan coger. Entonces, doña Juana Rangel de Cuéllar, a mi manera de ver, con el enfoque de los asistentes, de la resistencia del escribano a venir a Cúcuta, indica de que estábamos legalizando algo que no estaba dentro del ordenamiento de la época. Ese es el primer paso para
analizar muchos comportamientos del futuro y de la actualidad que tenemos en la ciudad. Otro motivo importante de ver la realidad es que lo que nosotros llamamos nuestros indígenas era una población sumamente pequeña, ¿no? Los indios Cúcuta dicen ya mucho antes, en 1559, que estaba conformada por unos habitantes que escasamente llegaban a los 352 almas. 352 almas divididas en 2 cacicazgos, ¿no? Eso para hacer relación a que nosotros históricamente enseñábamos, o nos enseñaron en el colegio donde yo estudié, por ejemplo, en el Colegio La Salle, de que la población indígena de Cúcuta era muy numerosa. No, era muy reducida. Y además de estar reducida, estaba dividida porque siempre nos ha perturbado un sectarismo religioso. Fue muy perjudicial el enfrentamiento de los jesuitas y de los capuchinos y de los dominicos en esa dominación territorial y en ese pastoreo de almas, ¿no? Toda la margen derecha del río Pamplonita, que realmente dependía de Capacho, tenía una influencia dominica, ¿no? Y lo que es el Valle de Guasimal y lo que es el Valle de Pescadero y todo lo que se irrigaba del regadío rudimentario que se extraía, era de influencia jesuítica, que luego se extiende hacia el Resumen y se extiende hasta Chinácota. Pero la población indígena de la margen izquierda que dependía de Capacho era de ascendencia eminentemente chitarera, ¿no? Ese primer enfoque real de nuestra historia para ir reduciéndola y quitarle esa magnificencia que siempre le damos al sentido de las fundaciones de nuestras ciudades colombianas, entre esas la nuestra, Cúcuta. Entonces partimos de conflictos, siempre hemos tenido conflictos. El enfoque que damos es de que el Valle de Guasimales estaba invadido y doña Juana Rangel de Cuéllar lo único que hizo fue, bajo muchas presiones, venir a legalizar con el otorgamiento de esa escritura, a la que los principales testigos que asistieron fueron sus vecinos, entre ellos su propio hermano, don Francisco Rangel de Cuéllar. Ese es el recuento histórico y muy bien narrado por el doctor Luis Arturo Melo. ¿Cuál es su inquietud, Jaime Eliezer Calvache? Buenas noches nuevamente. Sí, tengo una inquietud. ¿Tiene, doctor Luis, alguna relación la motilonía de la que hablan sus colegas en Cartagena con los motilones que fueron los antepasados de los cucuteños? Y seguidamente le pido que haga relación, sí, de la idiosincrasia que tenían los motilones. Quedan vestigios entre los comportamientos sociales de los cucuteños hoy en día. Bueno, la ascendencia motilona cercana a la ciudad de Cúcuta era muy poca. Lo poco que llegó se trajo a partir de la instauración de la gobernación de San Faustino de los Ríos. Pero realmente la cultura barí estuvo lejana de nosotros en el periodo de la fundación. Escasamente lo que, les repito, logró atraer la comunidad de los jesuitas y
y la presión de la gobernación de San Faustino de los Ríos. Pero la cultura barí realmente se acerca a nosotros es mucho, mucho tiempo después. Nosotros conocemos la cultura barí que nosotros queremos y que se resalta en el país como una cultura agresiva, violenta, de guerra frontal contra el blanco, contra el invasor. Realmente la venimos a sentir nosotros a partir de la concesión petrolera de Colpet y Sagog. Es entonces cuando sí hay una verdadera confrontación entre el conquistador industrial petrolero y la tribu de los barí que tiene cerca, porque en ese instante sí se les invade realmente el territorio de lo que es ahora Tibú y el Catatumbo. Pero la percepción violenta de la cultura barí estuvo muy lejana de nosotros en el periodo de la fundación de la ciudad. Nosotros la percibimos, repito, fue a partir de la concesión Barco de Sagog y Colpet y la institucionalización de Colpet. Omar Romero, el presente de Cúcuta que usted lo conoció hace 18 años, tal vez. ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches, Rafa, Luis Jesús, médico, Jaime Eliezer y doctor Luis Arturo Melo, bienvenido. Pues a ver, yo creo que en estos 20 años que llevo ya en la ciudad, antes de llegar me la dibujaron de una manera diferente, que era una ciudad que en ese momento estaba creciendo. Muchas de las personas que conocí recién llegado me decían que llegué a la ciudad cuando estaba creciendo, que si hubiera llegado 5, 6 años o 10 años atrás, iba a encontrar, era literal como un pueblo, con calles destapadas, con un desorden total, pero cuando llegué y empecé a conocer las avenidas y algo, pues me pareció lo contrario. Creo que la ciudad ha crecido en sus etapas de acuerdo a su desarrollo cultural desde su fundación hasta donde estamos en este siglo XXI. Que de pronto vi algo crecer con alguna administración que no se veía, que no había centros comerciales, que no había salas de cine, que no había sitios donde ir, y eso ayudó a generar un desarrollo de la ciudad. Pues creo que eso lo hace a uno como ver, oiga, mire, qué chévere que la ciudad está creciendo, que no es lo que uno se imagina, y uno puede decir a la gente, mire, venga a Cúcuta, que es una ciudad muy bonita, muy agradable, sí sea el calor fuerte, pero tiene cosas muy buenas. Entonces eso creo que para mí me impactó, pues, de acuerdo a la imagen que me han dado de la ciudad. Pero también llegó una etapa de que se desarrolló en un punto y se volvió a quedar corta. Y tal vez en los últimos 3 o 5 años es que ha empezado como a evolucionar nuevamente. Doctor Melo, usted que conoce al pie de la letra la ciudad, al derecho y al revés, ¿cómo la ve en este presente y cómo la ve en este futuro, de acuerdo a las administraciones que ha tenido la ciudad y que lamentablemente no han sido las mejores? A ver, voy a tratar de ser breve. Cúcuta es de marejadas. Cúcuta, situémonos, cuando terminé yo mi bachillerato, Cúcuta era el Valle de Guasimales, del que estamos hablando hoy, y no era más, ¿no? De pronto tenemos nosotros, en nuestra ciudad aparece el gran hombre que nunca se le ha rendido el reconocimiento que se le debe dar, el gran hombre de Cúcuta y del norte de Santander, que fue Virgilio Barco. En los años 60, Virgilio Barco es ministro de Lleras Camargo. Cúcuta no crecía por ninguna parte. Virgilio Barco mira hacia el occidente, parte en dos el cerro de Sevilla y nos hace la autopista al Zulia. En el mismo año, Virgilio Barco rompe San Mateo por el oriente y nos hace la autopista
a San Antonio. Cúcuta no tenía sino una sola avenida de doble calzada hasta ese momento, que era la Diagonal Santander. En ese momento empieza Cúcuta a cambiar, ¿no? Y luego se da un estancamiento que se rompe con los años 70. En los años 70, Cúcuta ya con la autopista, las dos autopistas, empieza a crecer de manera diferente. Crece de la avenida Cero hacia San Mateo. La avenida Atalaya, la avenida Alzulia empieza a poblarse y se forma la gran ciudadela de Atalaya, que hoy es media ciudad, con todas sus 200, 300 barriadas. Cosas que dejó planificadas Virgilio Barco, como el Canal Bogotá, se realizan. Y luego Cúcuta entra en otra etapa de estancamiento, ¿no? Llegamos al año 2000. En el año 2000 Cúcuta tiene ya un momento crítico, terrible. A partir del año 2000, las instituciones en Cúcuta se debilitan. Yo en este momento estoy apoyando mucho a la administración del actual alcalde, porque a mí me llamó la atención un solo punto, como aprendí en síntesis económica. Mire, no se enamore como candidato, sino de uno o dos ideas fuertes. Bueno, una de las ideas fuertes de la que me enamoré yo es la que propuso Jairo, que dijo, vamos a institucionalizar a Cúcuta. Lo dijo de otra manera. Él dice, vamos a rediseñar institucionalmente a Cúcuta. Estoy en eso, me parece que es la mejor idea. ¿Por qué? Porque es que Cúcuta desde el año 2000 no ha tenido consejos municipales. Usted mira todos los problemas que tiene Cúcuta y todos se han originado desde el año 2000 en el consejo municipal. Póngame un tema. Por ejemplo, dígame, hábleme de aseo. Hablemos de aseo. Pues usted mira el contrato del aseo y encuentra que el contrato no tiene autorizaciones dadas por el Consejo Municipal para el contrato de concesión del aseo. Busque otro, sed. El problema más grave que tiene Cúcuta es sed, es agua. Nosotros en el 2030, si no solo tomamos una decisión rápida, es muy probable que hacia el año 40 no tenga agua. Y la sed es impresionante. El acueducto, el contrato 030 es pactado con una institución que jurídicamente no existe, la EIS no existe. El Consejo Municipal, que tiene que institucionalizarse, aprobó unos acuerdos y les dio vigencia, por decir algo, hasta el 31 de diciembre del 2019. Pero la escritura de constitución, el contrato 030 y las demás cosas se hicieron 7 meses después de vencidas, de tal manera que todo eso está en el aire. Mire las fotomultas. El contrato de concesión de las fotomultas fue hecho después de que se vencieron los acuerdos, porque el Consejo no está encima de lo que aprueba, no está encima del vencimiento de las autorizaciones que da. El Consejo Municipal es el culpable de los grandes problemas que tiene la ciudad. Fundambiente, el Consejo Municipal aprobó unas autorizaciones y la concesión de Fundambiente se hizo 7 meses después de vencidas las autorizaciones. El Consejo no dijo ni mu. Y así son todas las deficiencias que hay, de tal manera que hay que institucionalizar el municipio, y eso lo está proponiendo Jairo, por eso estoy con él. Pero el futuro es parar en la tierra al municipio, decirle al departamento administrativo de planeación, por decir algo, oiga, el departamento administrativo de planeación existe, pero usted va a ver el cascarón del departamento administrativo de planeación y no existe. No existe. Es un departamento administrativo que no tiene patrimonio propio, que no tiene rentas propias, que vive de la nómina. Es una secretaría, no es departamento administrativo. Y encuentran en el organigrama y en la organización del establecimiento municipal que hay
subsecretarías que valen más que las secretarías. Entonces es un desorden impresionante y esa es la idea fuerte que a mí me ha llevado a decir, oiga, vamos a ayudarle a Jairo a que no haga sino una sola cosa que además no tiene, que no necesita inversión, es institucionalizar el municipio. Entonces estoy en eso. Si logramos hacer eso, Cúcuta tiene futuro. Si no lo hace, no tiene futuro. Porque algún día aparecerán veedores sociales que digan, vamos a tumbar toda esta vaina porque está mal hecha, y la tumban. Entonces el futuro se cae, no hay futuro. De tal manera que por eso me parece a mí que hay que apoyar la institucionalización que pretende hacer Jairo Yáñez, y yo estoy dando un pleito terrible contra el Consejo, que seguramente me deben sacar la madre todos los días, pero voy a persistir en hacerlo, porque se tiene que institucionalizar el Consejo. El Consejo tiene que saber qué tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Diego Armando Madariaga, Lady Jaimes, Teresa Peña, Javier Andrés Arenas y Yesid Montes están con nosotros en este momento. Doctor Luis Arturo, están escuchando atentos sus explicaciones. Luis Jesús Botello, si el municipio está desinstitucionalizado, como lo plantea el doctor Luis Arturo, entonces, ¿en dónde vivimos? No, ¿en dónde vivimos? ¿En manos de quién estamos? ¿Quiénes son los que sacan las normas, los acuerdos en la ciudad de Cúcuta? Terrible, terrible lo que nos está diciendo el doctor Luis Arturo, de todas esas desavenencias que ha venido teniendo el Consejo durante algún tiempo. Sí, durante largo tiempo ya. Es un mundo absurdo, es absurdo. Uno no entiende cómo es que la ley le dice al Consejo y la Procuraduría le dice al Consejo, oiga, usted no puede encargar al personero que está cometiendo tantas arbitrariedades porque eso es un delito, y ellos a sabiendas de que eso es un delito lo encargan. Eso es terrible. Entonces hay que luchar por eso, por institucionalizar el Consejo. La madre de todo es el Consejo Municipal, y esos muchachos recién llegados pues tienen que ir tallándose, ir estudiando. Es que hay que estudiar, es que el problema es que hay que estudiar, tienen que hacer un esfuerzo y prepararse. Todo no es llegar al Consejo. Sí, ellos hacen parte de la politiquería, más no de la política, de la ciencia política, que es la que debe dirigir, ¿no? Las riendas del territorio. Es el estudio del poder. Exactamente. Pero volvamos un poquito a la historia de Cúcuta. Yo quisiera que no nos apartáramos del tema. Yo he leído algunos apartes del doctor Rafael Eduardo Ángel. También ha escrito algunos libros de la historia de Cúcuta. Maestro de la historia. Sí, para Jaime Eliezer, y el doctor pues va a profundizar, y si no está de acuerdo con lo que voy a decir, pues lógicamente para eso estamos, para que nos reoriente. Cúcuta es un nombre que proviene de un árbol, de una quebrada que cae al río Pamplona, hoy Pamplonita, y de unas piedras negras que son las minas de carbón. Eso nos narra el doctor Rafael, que después los indígenas nuestros tomaron el nombre de Cúcuta, pero los indígenas nuestros eran chitareros, ¿no, doctor? Chitareros. No motilones. Los motilones son los de la comunidad barí, muy distantes de Cúcuta, por eso, muy alejados. Por eso la explicación del doctor. Y se le llaman motilones, según leí, porque les dio una enfermedad y tuvieron que motilarlos. Y de ahí que venga el nombre de los motilones, pero es que el nombre etimológico, histórico es barí. De la comunidad es la comunidad barí. Entonces, y también lo del valle, doctor. El valle de Guasimales era mucho más extenso de lo que podíamos imaginarnos, ¿no? Los límites eran desde San Cristóbal hasta Pamplona, y desde no sé dónde, desde San Faustino hasta Chinácota, posiblemente, conformando ese gran valle que históricamente pues unía a las dos naciones, ¿no? Por eso éramos hermanos, Venezuela y Colombia. No había esa división político-administrativa en esa época.
después de la Nueva Granada y de la separación de Venezuela, de la conformación de la Gran Colombia, perdón, pues Sí, es que a identificar. Es que las delimitaciones territoriales históricamente han sido sumamente drásticas, ¿no? Porque realmente todo eso que llamábamos nosotros, o que históricamente se denominaba, o que contenía el Valle de Guasimales y la cultura chitarera que iba hasta, que cubría desde San Cristóbal hasta Cúcuta, el dominio de San Faustino de los Ríos, el punto central de todo es Pamplona, ¿no? Pero es que la primera delimitación de Pamplona es impresionante, es que viene desde el río Chicamocha, ¿no? Y poco a poco se va haciendo la reducción territorial hasta llegar a además era el río Chicamocha que iba y no se denominaba el lago de Maracaibo, sino la laguna de Maracaibo. Y se van haciendo las reducciones hasta llegar hasta la actual, ¿no? Pero nosotros, dentro de esas delimitaciones hubo un tiempo que éramos parte de la capitanía de Venezuela, sobre todo desde la margen izquierda de San Luis, porque eso pertenecía al régimen dominico de Capacho, ¿no? De tal manera que esas delimitaciones, pues hay que tomarlas en el estricto sentido de la evolución histórica, ¿no? Pero la donación que hace doña Juana Rangel de Cuéllar sí se refiere al Valle de Guasimales, ¿no? La margen, perdón, izquierda, derecha del río Pamplonita, de la avenida Libertadores hacia los cerros, hacia la Cabrera, hacia Sevilla, hacia los cerros de Occidente, ¿no? Con delimitaciones además por el riego. Fíjense que las delimitaciones no eran ni siquiera emanadas de autoridad, de la autoridad del ordinario de Pamplona, sino que las delimitaciones del Valle de Guasimales la venían haciendo, eran los canales de regadío, de tal manera que la donación del Valle de Guasimales llega hasta el sitio de riego que separa la hacienda de Pescadero. La hacienda de Pescadero, que recuerden ustedes que era de doña Bernarda de Leiva y don Jacinto Colmenares, ¿no? De la misma manera, la parte superior, que no era doña Juana Rangel de Cuéllar, sino que era del hermano, no entró en la donación. De tal manera que hay que tomar el sentido de la donación en el estricto sentido del valle, el que caminamos todos los días, ¿no? Que prácticamente con el tiempo la Diagonal Santander vino a ser como el límite de la hacienda Pescadero. Doctor Luis Arturo Melo, Luis Alberto Gómez Porero, exalcalde del Zulia, le pregunta: ¿cuándo comenzó a retroceder nuestra historia metropolitana y regional de crecimiento socioeconómico? Luis Alberto, cordial saludo. Es que es un análisis tan complicado, ¿no? Porque además se pueden herir muchas susceptibilidades, pero es indudable que en gran parte el decaimiento nuestro es de dirigencia, ¿sí? Hubo una época en que teníamos las mismas circunstancias difíciles, pero había una dirigencia mucho más proactiva, mucho más imaginativa y nos ayudaba como dicen los muchachos en la universidad, a cranear soluciones, ¿no? Pero la verdad es que el régimen, es una palabra de un líder político, el régimen local, no hablemos del régimen nacional, sino el régimen local, el régimen regional,
nos tiene sumamente, nos tiene las manos atadas. Los hombres pensantes de la ciudad no tienen acceso al poder. Los hombres creativos no tienen acceso al poder. La juventud nuestra se va de Cúcuta porque no tiene acceso al poder. Nosotros mismos, debemos reconocer, cometemos un pecado. Mandamos nuestros hijos a estudiar fuera de la ciudad y de pronto los hijos nos dicen, no, papá, yo voy a Cúcuta de vacaciones. No quiere nadie volver. ¿Por qué? Porque no hay querencia, porque nosotros no hemos sembrado la querencia, pero además porque es que nosotros hemos traumatizado las generaciones jóvenes. Nosotros no les damos opciones. Un hombre joven no tiene futuro acá si no tiene un gramo de corrupción. Un hombre joven no tiene futuro en el país si no tiene 3 gramos de clientelismo. Un hombre joven no tiene futuro en la ciudad, en la región, si no tiene 4 o 5 gramos de contratista. De tal manera que eso es la síntesis de la crisis que tenemos nosotros regional. Es cuestión de dirigencia. Y esa, Jorge Omar, esa crisis que nos plantea el doctor Luis Arturo, pues es la que estamos viendo en todas las instancias políticas de la ciudad y de la región. Indudablemente. Doctor Luis Arturo, ¿usted cree que esos gobiernos nacidos en el populismo, y al menos 3 alcaldes tuvimos con esas características, le hicieron daño a la ciudad y nos enjaularon y no pudimos crecer y tener sobre todo liderazgo? Porque algunos de ellos podrán citar que hicieron muchas obras de ladrillo y etcétera, etcétera. Pero ahí no había liderazgo y no había eso que usted está reclamando hoy, oportunidades para los muchachos. Mis hijas, que son 4, pues sí, todas se fueron a estudiar a Bogotá. Aman y quieren la ciudad. Pero cuando yo les digo vengan a trabajar a la ciudad, me dicen es que no hay puesto para lo que yo sé hacer. No, sí, no hay opciones. Entonces, no hay oportunidades o no las podemos crear. Pero volvamos sobre lo que le estaba planteando. ¿Usted cree que esos gobiernos populistas, con gente que probablemente no estaba bien preparada para hacer una gestión administrativa en la ciudad, le hizo daño? Sí, sí, obviamente que es un hecho indudable que ha habido esos tipos de administraciones han frustrado la región, han producido una evasión de cerebros de la ciudad, ha impedido el regreso de los mismos que se han capacitado, pero tenemos que ser optimistas. Hay formas, y ya se ha visto que hay formas de derrotar esa posición absolutamente negativa. El populismo es tan malo en la derecha como en la izquierda, como en el centro. Pero en la medida en que nosotros con mucho sacrificio logremos ir culturizando la comunidad, muy seguramente que nosotros vamos a superar estos problemas. Ya empezamos con muchas dificultades, desafortunadamente con desaciertos, pero ya empezamos. Lo importante es persistir. Yo creo mucho en la teoría de la gota de agua. Hay que persistir, hay que persistir y hay que persistir. Llueve torrencialmente por acá en Niza. No sé por allá en aniversario cómo estén, Luis Jesús. O no, por allá estamos en el proceso de la vaporización. Un calor tremendo. Seguramente en la madrugada tendremos lluvias por acá. Aquí sí está lloviendo que da miedo. Jaime Eliezer, en Pasto, ¿cómo les ha ido con los gobiernos municipales de los últimos años? Bueno, aun cuando la ciudad no lo percibía tanto así, usted sabe que por ahí surgen unos premios y el alcalde anterior terminó siendo escogido como el mejor alcalde de Colombia. No sé si eso tiene
asidero, pero había críticas para él. Entonces usted sabe que nadie sabe lo que tiene la vaca por dentro, ¿no es cierto? Quiero aprovechar para mi última pregunta a nuestro invitado. Esa reconstrucción, ese rediseño administrativo del municipio de Cúcuta va a tener que ser expuesto a consideración del Consejo que está desinstitucionalizado, como usted lo sostiene. ¿Cómo van a hacer allí? ¿Van a contar con ese apoyo para aprobar las ideas, los acuerdos que ustedes lleven al Consejo en el proceso de reinstitucionalización? Bueno, yo no, la verdad es que yo no hago parte de la administración. Es más, yo fui uno de los opositores y perdedor, además, con el señor alcalde Jairo Yáñez. Pero me ha llamado la atención la idea esa del rediseño institucional y estoy apoyándolo de manera fuerte. Entiendo que están hasta ahora en el proceso del diagnóstico, ¿sí? A algún funcionario asesor de la alcaldía le manifesté que era muy importante en el diagnóstico empezar por el punto que debía tener, porque gústeles o no les guste a los técnicos, toda institucionalización empieza con el marco legal, ¿no? Y si no se hace ese primer enfoque, empieza mal el diagnóstico. El diagnóstico es un proceso que va a tomarles por lo menos un año, año y medio, ¿no? De tal manera que la propuesta de rediseño institucional solo la puede hacer el señor alcalde en el último año de gobierno. El análisis total de todas las instituciones, que además casi todas están desinstitucionalizadas, hasta ahora van en la primera fase, que es la del diagnóstico. Y la fase del diagnóstico es simplemente acopio de información, ¿cierto? Acopio de información. Cada secretaría debe entregar los insumos que haya recogido relativos a su deber ser de cada secretaría. Después de ese acopio viene el análisis y las recomendaciones. Y después sí el proyecto de documento de acto administrativo o de varios actos administrativos que se deben llevar al Consejo para aprobar el rediseño institucional del municipio. Es un programa de gobierno para 4 años. Yo pienso que si lo hacen de manera eficiente y ágil, logran hacerlo al tercer año de la administración. Doctor Luis Arturo, fuera de Cúcuta hay muchos cerebros fugados que al volver a mirar a Cúcuta como una opción para volver a trabajar, no encuentran posibilidades o campos laborales. Escribe Javier Andrés Arenas. Sí, tiene razón Javier Andrés. Es muy difícil poder exigirle a un profesional que ha logrado experiencia, capacitación académica, de posgrados, de maestrías, de doctorados, decirle que vuelva a Cúcuta porque las posibilidades, si es que se dan, el mismo régimen se encarga de obstaculizarlo, de tal manera que nuestros hijos definitivamente no tienen regreso. Y a Omar, que se vino de la capital de la República a trabajar a Cúcuta, ¿cómo lo han tratado? Yo lo admiro, ¿no? Sí, no. Bueno, fueron las circunstancias del momento, ¿no? Pues querer conocer otros lares. Pues yo salí de Bogotá, me fui a trabajar a Popayán un tiempo
Y la idea era salir, ir a Cali, al eje cafetero, de pronto conocer algunos periódicos. Y vine a por 2 años y ya llevo 20, doctor, nada más. Tomando así como el nombre de un programa de televisión de la época, el pasado, el presente, retomando la historia, ¿qué tanta culpabilidad o qué tanta responsabilidad, no sé cómo determinarlo ahí, tiene la frontera de que Cúcuta no se haya desarrollado? Porque lo veo desde que se desarrolló más yendo hacia el hermano país, a vivir de las cosas del hermano país y no vivir con la propia economía de acá. ¿Hay alguna responsabilidad histórica a través de los años, eso que la ciudad también se haya estancado a raíz de la frontera? No, ese es un planteamiento absolutamente absurdo. Esto, si eso se aplicara en todas las fronteras del mundo, sería terrible, ¿no? No, eso no es, ese es un planteamiento que es justificación de la medianía que reina en la ciudad, pero eso no es justificación. Decir que la frontera nos ha producido, la frontera en sí per se no produce bien ni mal. La frontera es una oportunidad. Si se utiliza bien, es exitosa. Si no se utiliza, pues simplemente refleja el estado de ánimo de la dirigencia de una ciudad, de una comunidad. Es la medianía, es la mediocridad. Pero las fronteras en todas partes del universo son oportunidades positivas. Cuando uno ha tenido oportunidad de vivir en fronteras de países desarrollados, uno se da cuenta de que la teoría esta es absurda, no tiene sentido. Doctor, una pregunta, en estos planes de desarrollo que tiene la ciudad, las administraciones y el plan de ordenamiento territorial, ¿cómo lo ve usted a futuro? Aunque usted dice que no ve futuro, como está la situación de la ciudad, como se está desinstitucionalizada. No te entendí. El plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad. No, el POD, pues el POD debe tener muchas revisiones, ¿no? El POD no fue un estudio serio y sensato, dejó muchas lagunas y además lagunas sobre temas muy importantes, ¿no? Yo sí pienso que el Consejo ha debido revisarlo con más rigor. Además, se les advirtieron se les hicieron muchas observaciones. Yo personalmente hice 3 o 4 observaciones y eso fue llover sobre mojado. Pero sí tiene que revisarse. Es indudable que la administración tiene que mirar con mucha seriedad porque ese es definitivamente la brújula de la ciudad. Reinaldo Fuentes y Teresa Peña también están en nuestra sintonía. Y aquí hay una pregunta, doctor Luis Arturo, que después de su respuesta seguro que nos la va a complementar Luis Jesús Botello porque compete en el campo de él, en el campo de la docencia. Pregunta Miguel Alberto Palacios. Si no hay un texto guía que facilite la labor docente, ¿cómo hacen los profesores para enseñar la geografía y la historia de la ciudad? Miguel, es un tema muy académico, ¿no? Bueno, la educación, Miguel, me la está planteando a nivel de básica, media, no superior, ¿sí? Sí. O sí, de educación superior también. No, la básica. ¿En el colegio? Sí, sí. No, yo sí pienso que, pues, a pesar de que mi experiencia es única y exclusivamente de educación superior, yo sí pienso que la básica y la media deben tener textos guías, ¿no? Es la primera etapa formativa del estudiante.
donde no debe haber textos guías es en la educación superior, porque sería absurdo, ¿no? Luis Jesús, ¿cómo complementamos esta pregunta que plantea Miguel Alberto Palacios? Sí, el estudio de las ciencias sociales en la educación básica, primaria y secundaria, hasta la media técnica o vocacional, como se llamaba antes, o académica, está dada a través de un desarrollo cronológico. Esto cambió hace algunos años. Las ciencias sociales antes era historia y geografía, ahora son integradas. Y se hablaba de historia de Colombia, historia de América, historia de universal. Y hoy en día no, hoy se habla del proceso histórico cronológico a través del tiempo. Y entonces se van tocando todos los temas a través del desarrollo del tiempo. En el caso de la historia de Cúcuta, se ve en primaria. Hay unas temáticas que se llaman, los niños empiezan en preescolar en mi familia, quienes integran la familia, mi hogar. Después pasan a segundo primaria, mi escuela, mi barrio. Después pasan a tercero y cuarto primaria, mi ciudad, mi departamento. Y ahí donde los niños en cuarto y quinto primaria es donde empiezan a estudiar lo que es la ciudad, Cúcuta. Y los profesores tienen que valerse de la información que tengan por textos escritos, textos virtuales o narrativa, porque nosotros utilizamos mucho la narrativa en la exposición y en la explicación de las cosas de la parte histórica de los niños. Entonces, el profesor Palacios, pues los profesores de primaria, en la básica primaria, donde empiezan a mirar a Cúcuta como ciudad, como ente administrativo, como ente político, social y económico, pues los profesores de primaria recopilan información de todas partes para poder llevarle esa información. Aunque la información está en todas partes hoy en día, pero a los niños de primaria hay que llevarles todavía la información, compartirla y echar el cuento, ¿no? El cuento es importantísimo en la historia, porque es la narrativa, es narrar lo que ha sucedido a través del tiempo y la historia. Y ya en la básica secundaria arrancamos es con la época antigua, la humanidad, y después la edad media, edad contemporánea, edad moderna, edad contemporánea con los muchachos de 10 y 11. ¿Sí, doctor? Sí, ya llegará el momento de la interpretación de la historia. Además, eso todos los días se nos presenta, sobre todo en la educación superior. Un solo enfoque histórico da para que si hay 35 muchachos en el salón haya 35 interpretaciones distintas, ¿no? Sobre todo cuando uno está haciendo ejercicios de cátedra sobre el poder, ¿no? Y así en todas las demás asignaturas. Pero indudablemente que en la básica, en la primaria, tiene que haber unas guías. Pues, doctor Luis Arturo Melo Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta horita que hemos compartido con los cucuteños, los nortesantandereanos y todos los que están pendientes de nuestro programa. Muy gentil por habernos acompañado para celebrar estos 287 años de Cúcuta con todos sus conocimientos históricos y actuales. Bueno, un abrazote para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.